Buenas tardes, nos encontramos hoy acá con el profesor Máximo Vicente. Gusto estar aquí con usted. Vamos a realizar una serie de preguntas referente a la cultura merideña y su labor como cultor en Mérida. Nos encontramos mi persona aquí, Caimán Paredes, con mi compañera Yamalia Briceño. Un minuto. Estoy bien, sí se ve bien. Sí, tranquila. Yo tengo seguridad en mí mismo. Profesor Máximo, Ajá. ¿usted me podría contar un poco sobre cómo fue su conexión en la cultura? Bueno, fíjate que hay algo que yo desde muy muchacho he creído que es el mecanismo que puede uno enamorarse de él o no. Y yo tendría como 15 años de edad, 15 años, y recibí como una especie de comunicación oral con otro amigo que es primo incluso, donde me invitaba a participar de unos talleres de expresión artística, de expresión corporal y que involucraba algunos aspectos que son de interés para los muchachos. Yo era adolescente y sentí que sí, que como que me llamaba la atención y fuimos parte, sin querer nosotros fuimos parte de uno de los primeros grupos que existieron en Mérida, en los barrios de merideños. Ese fue el TPL, el Teatro Popular de Piel Llano. Entonces allí nace una idea, desde esa tarde nace una idea. Después recibimos el taller del profesor Paulino Durán, que es un titiritero merideño extraordinario, con el que tuve la fortuna de estar presente en no menos de 3 obras de teatro grandes y buenas, porque además estuvieron pegadas, porque era teatro para hacer, de una vez de la interacción social con las personas y de conocer desde los problemas de los seres humanos hasta involucrar lo que es hoy día, lo que diríamos nosotros los asuntos sociales, de la conciencia social. Entonces, allí se formaba como, vamos a decir, como una especie de dirigente, que era entre dirigente cultural y dirigente social, ¿no? No político, más bien un dirigente cultural. Entonces eso nace cuando tenía 15 años. Y a los 15 años ya comencé a pensar de otra manera. Tal vez creo que ese fue como me atraparon en la adolescencia, justamente cuando, y eso lo creo, y con mi convicción ya de educador de tantos años, creo profundamente que ese es el mecanismo y es la vía por la cual uno debe conducir a la juventud, que es involucrarse en los asuntos de la cultura, teatro, la música, el canto, el ballet. O sea, esos son aspectos que creo que se tienen que abordar a esa edad, que es fundamental. ¿Tenemos el café? Profesor, ¿me podría decir, entre las importancias de la región merideña, qué practicaba usted en ese momento, en esos años, cuando estaba cumpliendo esos 15 años? Estudiaba bachillerato, pero hay como un vacío siempre en la educación. A veces no siempre llena a los adolescentes lo que reciben en la escuela. Y entonces la parte social se convierte como en el aula informal, donde uno va a parar. O sea, usted o para en el deporte, o en la cultura, o en otras cosas que también saben que son las desviaciones que no precisamente son las mejores, ¿no? La drogadicción o algunos aspectos que pudieran no ser los indicados para un joven en proceso de formación. Y creo que en ese momento el movimiento cultural merideño era fuerte, porque eso fue, no digo el año aquí, puedo decir el año, Claro, en la década de los 70, adelante, en la década de los 70, estamos hablando ya de bien entrado la época de los 70, y ya por allí, en esos años, en Mérida había un movimiento cultural extraordinario. No solo existía el teatro César Rengifo, había teatro popular, había una sede también en Milla, ¿sí? Hoy día es la sede de los sindicatos, pero antes era la sede de la cultura. Bien, entonces los espacios universitarios, como las facultades, eran los sitios donde se presentaban los grupos populares, que eran grupos de crítica social. Que si subieron la leche, entonces había algo en torno a la leche, que si subían el pan, había algo en torno al pan. Y los dirigentes estudiantiles estaban involucrados con el movimiento cultural. Es decir, el dirigente estudiantil compartía parte de su vida con la cultura. Eso es una diferencia notable con respecto a cómo eso ha cambiado en este tiempo, ¿no? Entonces había un movimiento cultural, estaba el pequeño grupo, estaba el teatro de Armando Holzer, el teatro de Rómulo Rivas, el pequeño grupo que estaba Freddy Torres, Winston Rosales, Jacinto Cruz. Claro, uno los veía porque esto es gente mayor que uno y como que sirvieron también de estímulo, ¿no?, al trabajo que uno llegó a hacer y realizar, pero también recibía la influencia de ellos porque yo fui formado también, por ejemplo, por Rómulo Rivas, que fue mi primer director de teatro, así como lo fue Paulino Durán. Entonces,
eso, de decir que se hacía en Mérida en ese momento, era el auge de la universidad y de la extensión universitaria, porque yo soy producto de la extensión universitaria, que la extensión de la universidad llegó con Paulino Urán, con Víctor Pereira, con todo un movimiento cultural de la ULA que abrazó a los barrios y abrazó a las comunidades populares. Entonces nosotros sí fuimos parte de un movimiento emergente de la universidad. Entonces somos el resultado de un movimiento cultural de la propia Universidad de los Andes. O sea, nada en Mérida pasa sin que la universidad no esté comprometida o que la universidad responsablemente haya cedido sus espacios para la formación de la disciplina y el talento. Así como con el teatro, aquí también recibíamos a los mejores músicos, ¿sí? Aquí recibíamos a los mejores grupos teatrales. En esta ciudad se hicieron concursos de poesía extraordinarios y festivales de poesía. Así, Mérida en ese momento era como la cuna de la cultura nacional. O sea, entonces ese movimiento cultural estaba ahí. Y uno que era muy joven fue influenciado por el movimiento cultural de la época de los 70. A veces también trajo otras cosas, la música nuestra, el folclore, pero también fuimos influenciados también por la música pop, por el rock. O sea, entonces todas esas cosas configuraron más o menos en esencia lo que era un joven de la cultura en ese momento. Profesor, en ese momento, ¿en qué momento se inició usted en los titiriteros de gran tamaño? Los muñecones. Ajá. ¿Y qué lo atrajo a esta? Cuando nosotros dejamos las tablas, por decirlo de alguna manera, el teatro, las tablas, cuando nos fuimos de las tablas, no fue porque quisimos, fue de la cultura en ese momento. Profesor, en ese momento, ¿en qué momento se inició usted en los titiriteros de gran tamaño? Los muñecones. Ajá. ¿Y qué lo atrajo a esta? Cuando nosotros dejamos las tablas, por decirlo de alguna manera, el teatro, las tablas, cuando nos fuimos de las tablas, no fue porque quisimos, sino había como que quemar una etapa, ¿no? Ya no solamente era el título, no era la expresión corporal del actor, sino ya una influencia muy buena del teatro español en lo que nosotros después hicimos, que fue Títeres de Varilla. Títeres de Varilla. Un actor se monta el títere y el otro mueve las varillas y habla. O sea, ese fue otro paso en el que estuve. Yo fui también titiritero de Títeres de Varilla, ¿sí? Con voces y con un teatrino grande donde salían por el teatrino en la escenografía, las caras se veían allí, las caras, muñecos. Entonces era el muñeco de Varilla, el títere de Varilla, ese poco conocido porque se mueven aquí como ustedes ven las marionetas, pero este era títere de Varilla. Es una marioneta grande, pero se llamó títere de Varilla porque esa es la concepción y montamos los quesos del vigía, que era una crítica a la llegada del petróleo, ¿sí? Y a lo que el petróleo significó en ese momento, que fue el cierre de la agricultura. Quiero decir que además de hacer teatro, llevamos un mensaje social, un mensaje con contenido social a las comunidades. Y del títere de Varilla, entonces sí hubo un paso al títere grande, al grandote, al cabezón, al títere gigante. ¿Sí? ¿Tenía un nombre específico su títere gigante? Nosotros conformamos en ese momento, el compañero Freddy, Carlos y Máximo, que soy yo, conformamos el teatro de títeres Andarín. Andarín. Y como decía Freddy, era hijo del zapato andariego, porque esto viene de andar, ¿no? De andar y construir. Y nace la idea del títere gigante, que eran personajes, o son personajes mágicos, ¿sí? Son personajes de la fantasía, que alimentan los sueños de los niños, pero también alimentan los sueños de las personas grandes y adultas. ¿Por qué? Todos llevamos en nuestro corazón un niño. Y hoy día lo reafirmo porque pienso que las personas que no sueñan, las que no sueñan con construir algo, jamás. El que no sueña no construye nada. El que no sueña cómo puede vivir. Siempre soñamos con ser algo, o tener algo, o no tener propiedades ni bienes, sino es como la liberación del espíritu, ¿no? Entonces el títere gigante llegaba a multitudes, o llega a multitudes. Ese montón de niños atrás de un muñeco es impresionante, como la gente se lanzaba a la calle, porque en Mérida fue un impacto muy grande. Mérida fue la ciudad de los muñecos gigantes. Estos muñecos que eran invitados a la feria de San Sebastián, a los juegos esto, que es increíble que fuimos a un nacional de la Liga Especial de Basquetbol y fuimos el atractivo en el inicio del partido de las estrellas. Se transformó en un boom y Mérida llegó a muchos lugares con sus títeres gigantes, con sus muñecos gigantes, porque arrastraban multitudes. Entonces nace el muñeco gigante, entonces nace de personaje. Me tocó el payaso. El payaso también había una coneja, o hay una coneja, hay un tigre, hay una hada madrina, es decir, todo es dentro de la fantasía del niño, pero no crea que solamente los niños corren atrás de los muñecos, los grandes también corren atrás de los muñecos.
Sí. ¿Eso más o menos fue en qué año, profesor? El muñeco gigante nace en la época de los 80, 90, ¿sí? Ya los muñecos deben tener más de 25 años de ese parto inicial, que fueron 4. Hoy día, aunque yo no estoy dentro de la agrupación, Andarín sigue viviendo y sigue vigente. Es decir, que ellos continúan haciendo este sueño realidad, que es llevar esos cabezones, llevar esos muñecos gigantescos a los niños. Es impresionante cuando un muñeco se baja a darle la mano a un niño. Es impresionante, hay fotos de esas que uno dice, ¿cómo se puede levantar un muñeco tan grande desde abajo? Porque los pies